Jeremías 10, avanzando de verdad. La verdad, yo no sé quién de vosotros ha podido participar en este fin de semana de la iglesia. Comenzó el viernes, tuvimos aquí un estudio más que excelente sobre el corazón de Dios para las naciones. Los que no estuvisteis, os lo recomiendo encarecidamente de que el viernes que viene no os lo perdáis. Es algo absolutamente excelente. El sábado por la mañana aquí ya había un grupo de hombres y de mujeres, dos grupos separados, comiendo juntos, pero luego cada uno con sus temas. El Señor habló a las mujeres, el Señor habló a los hombres. Y el viernes, el sábado, ya por la tarde, tuvimos el grandísimo gozo de dedicar un nuevo local de culto en Fuengirola al Señor. Y eso fue, la verdad, tremendo. Quien estuvo allí, pues se fue lleno del Señor y de su presencia y con ganas de ver lo que el Señor quiere hacer también en el futuro, también en nuestra iglesia. Y yo quiero que el mensaje de hoy pues sea algo que siga a lo que este fin de semana nos ha dado el Señor. Ha sido una dinámica realmente muy fuerte. Avanzando de verdad. Abre tu Biblia en Jeremías 10, déjala abierta o abre tu teléfono en Jeremías 10 y déjalo ahí abierto porque vamos a ir leyendo uno y otro versículo del texto que nos acompaña. Muy bien, sabéis que estuve visitando a Tim y Katy hace unas semanas. Tenía la ilusión de poder ir con ellos y visitar algunos museos, cosa que también hicimos. Yo andaba medio cojo, por lo que tenía literalmente que medir muy bien mis pasos. Aquellos museos eran enormes. Yo no sabía que los museos podían ser tan grandes. Y tenían tantos salones y tanta información que te aplastaba. Un salón gigantesco seguía al otro y una sensación borraba a la otra. De pronto estabas rodeado del antiguo Egipto y su culto a la muerte para atravesar la puerta y de repente estabas en Polinesia y te encontrabas sus tótems o te podías pasear por la antigua Nínive o Roma. La cuestión es que había que escoger y bien dónde concentrar la atención para poder llevarse una impresión duradera o un recuerdo digno o una información interesante a casa. Hoy os voy a invitar, sin más dilación, a que me acompañéis por 3 salones de exposición que se abren delante de nosotros en este capítulo 10 de Jeremías. En cada uno de estos 3 salones de exposición nos hallamos ante unas sensaciones muy diferentes y ante unos contrastes muy pronunciados. Sin más, vamos a cruzar el primer umbral y nos vamos a encontrar en el primer salón. La cuestión importante, queridos, es que avancemos de verdad. Aquí se puede predicar el evangelio, aquí puedo decir mucho, puedo exponer la palabra, pero avanzar, eso tenemos que hacerlo nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Y en esta mañana se nos va a hacer como una invitación a que avancemos de verdad. Que no nos quedemos arrobados y extasiados por cosas o asuntos que nos pueden entretener de tal manera que no lleguemos a donde el Señor está deseando que lleguemos. Ese plan del Señor con tu vida en concreto tiene que ver con lo que trataremos hoy. Y eso es lo importante. Dios con tu vida, Dios en tu vida, Dios contigo. De eso va el asunto, no de que tú te aguantes un mensaje más, otra vez 45 minutos ese hombre hablando. No, es lo que Dios te quiera decir a tu corazón, a tu mente, algo para tu vida. Por eso te invito a que me acompañes. Porque, queridos, muchísimos cristianos se quedan en los prolegómenos, en la introducción de sus vidas espirituales. Y cuando el tiempo pasa, no tienen esa victoria que tanto anhelan, no llegan a convertirse en conquistadores, no llegan a gustar las promesas y las bendiciones que son innatas de los hijos de Dios y se quedan pensando en que una cierta fe, yo creo, de alguna manera
pueda ser suficiente, pero eso no es el cristianismo, eso es un montaje artificial. Tú no puedes ser hijo o hija de Dios si tú no avanzas de verdad. Así que vamos al primer gran salón. Se llama Vanity Fair. Algunas mujeres le brillaron los ojos. Están acostumbradas a leerlo. Esta palabra inglesa, que la he dejado así porque estamos en un mundo muy internacionalizado, no significa ni más ni menos que feria de las vanidades. Es decir, este salón, como los demás que vamos a ver, se llama Feria de las Vanidades y está subdividido en 3 secciones, todas ellas encabezadas con el letrero "Lo que no debes de hacer". ¿Vale? ¿Más claro? Agua. Lo que no debes de hacer. Lo primero que encontramos es un no enfático al camino de las naciones. Fíjate en el versículo 2, por favor. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, no os conduzcáis de la misma manera. ¿A qué se refiere aquí el Señor por medio del profeta? Queridos, hay formas y hay maneras de vivir. Me espantan y me disgustan los modelos de vida que vemos reflejado en la televisión, en internet y otros medios de comunicación masiva. Cosas que nos son presentadas como normales, como buenas o como dignas de imitar. Y ya no me refiero solamente a la vida de los famosos ni a los programas pueriles como puede hacer El Gran Hermano o cualquier otra porquería de esa clase. No, eso no es lo peor. La forma de vivir de la gente tiene que ver con su estilo, con su contenido, con sus valores, con sus formas, con sus maneras. Y el Señor dice que no vivamos como las naciones. Dios nos dice apenas que entramos al salón de la Feria de las Vanidades que eso no es más que vacío. Es algo que no contenta. Queridos, la gente intenta imponernos la moda. Intenta imponernos el horario, el consumo, el estilo, el todo. Y lo peor es que muchos creyentes se dejan llevar por las sugerencias que hace el mundo, que le hace todo el mundo. Pero su estilo, ese estilo de vida, tiene un enorme error de diseño. Y es que no cuenta con Dios para nada. Es un estilo profundamente ateo, despegado de Dios y vacío de valores que son eternos. Todo se construye alrededor de valores tales como la belleza externa. Yo no sé cuánto tiempo lleva cada mujer aquí delante del espejo y cuánto tiempo delante de Dios. Yo no quiero saberlo, no me interesa. Pero belleza, poder, dinero, placer, etc. Dios nos dice que eso es vanidad. Y no es solo porque sea un vacío en sí mismo, sino porque genera en las personas vacío, un vacío existencial en los que lo ponen en práctica. Nuestro alma, dice más de un filósofo no cristiano, nuestra alma tiene sed de lo eterno, hambre del más allá, un profundo deseo de lo trascendental. Pero el hombre moderno mata a su alma de hambre, la mata de hambre. A mí me viene a la mente lo que es la programación. Cualquier programa tiene cientos y miles de códigos, pero si solo uno de ellos falla, el programa no sirve. Si el hombre en su estilo de vida resta a Dios de sus ecuaciones y cálculos, se queda con un estilo de vida inservible. Puede parecer que funciona, pero tiempo al tiempo, lo más tardar ante la presencia de Dios, se darán cuenta de su tremendo error de cálculo, de que su dejadez de lo eterno lo dejarán fuera de una eternidad con Dios. Y la palabra nos dice aquí, en este Vanity Fair, que tengamos cuidado,
que no caminemos como las naciones nos proponen. El cómo vive la gente no satisface. Por eso seguimos adelante, porque buscamos una alternativa. De esa manera pasamos por una puerta que nos conduce a la siguiente sección de nuestra Vanity Fair o de nuestra Feria de las Vanidades. Y queridos, mirad, cuando yo hablo de esta manera, no es para que aprendáis algo, sino para que aprehendáis algo, es decir, para que os lo llevéis. Cuando yo hablo del estilo de vida del mundo, tú tienes que ponerte delante del Señor y preguntarte qué es lo que yo estoy haciendo como todo quisqui. Y tienes que tomar la decisión de no seguir haciéndolo, porque si no yo estoy hablando aquí en el desierto. Y eso cansa, ¿eh? Pasamos a la siguiente sección que nos dice el versículo 2, de no temer a las señales del cielo. Dios había dejado más que claro que el hombre no intentase leer su vida o su futuro en los astros. Nuestra época, tan tecnificada y racional, es una muestra de que el hombre sigue buscando su significado y su futuro en las estrellas y en sus constelaciones. Lo primero que se lee aquí es un no enfático a todo ese batiburrillo de horóscopos, de cartas, de adivinaciones y otras prácticas ocultas para de alguna manera atisbar el futuro o influenciar de algún modo nuestras vidas. Y de hecho, amados, esas prácticas son una de las maneras más utilizadas por medio de las que el enemigo de las almas de los hombres le ponen cadenas y los manipula. El cristiano ha dejado todo eso, incluyendo cualquier superstición detrás, para siempre. El cristiano ha dejado eso para siempre. Yo, la verdad, miro a veces los canales estos que están por ahí, número 125, 130, casi siempre están poniendo cartas. Yo digo, ¿cómo pueden pagar horas y horas de un canal de televisión con eso? Pues sí, señor, la gente lo paga. El deseo de saber, de poder influenciar, de ir por delante de lo que el futuro te puede traer, es algo muy vivo. Pero hoy en día hay otras señales del cielo mucho más modernas y supuestamente creíbles. Tenemos en la política muchos gurús, en la economía, en el mercado, en el medio ambiente. Y tenemos gurús de 1001 cosas más que no se hartan de vaticinar lo que va a pasar dentro de X meses, o dentro de X años, o dentro de X décadas. El creyente no le teme a eso. Nosotros podemos darle crédito o no, pero eso no es lo decisivo. A quien nosotros hemos de temer no es al presente, no es al futuro, sino a aquel que tiene el presente y el futuro y la eternidad en sus poderosas manos. No temas lo que te dicen los gurús de la política. Eso no es decisivo para nosotros. En 2 de Reyes 17:39 leemos: temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de la mano de vuestros enemigos. Y ese otro gran profeta, Isaías, es el que nos lanza la pregunta en Isaías 42:23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al futuro? Amados, para nuestro futuro hay esperanza en el Señor. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. El temor a las señales del cielo, a lo que nos digan todos los gurús que puedan haber sueltos, no ha de señorear sobre nuestras vidas. El Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo y en mí tú eres más que vencedor. Aleluya, aleluya. No temas porque yo estoy contigo y en mí tú eres más que vencedor. Mira, si tú tienes que casarte, cásate, oye. Y si te casas, ten niños, un montón si es posible. No le tengas miedo a los gurús que te dicen que el mundo se viene abajo. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿No estamos en las manos del Señor? No tengas miedo, no tengas miedo. Si tú quieres ser madre y no puedes, llévate 3 niños de cualquier sitio a tu casa. No tengas miedo, no tengas miedo. Si tú has de entregarle al Señor lo que tienes, porque el Señor te lo ha puesto en el corazón, hazlo.
hazlo, no tengas miedo. Vas a adelgazar más rápido. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo a las señales del cielo. Pero también nos encontramos el no temer a los ídolos. Está en el versículo 5. A veces no somos conscientes de que hay dos formas de idolatría, que aunque en el fondo nos llevan a lo mismo, es decir, a confiar en nosotros más que en Dios, son unas formas muy diferentes de expresarse. Una de las formas de idolatría y que se nos viene enseguida a la mente tiene que ver con lo que está claramente prohibido en los 10 mandamientos, es decir, la prohibición literal de que no nos hagamos imágenes ni ninguna semejanza para no postrarnos delante de ellas ni honrarlas. Es decir, no hacer aquello para lo que está pensada la Semana Santa de la Iglesia Católica en todo el mundo. Es decir, sacar a pasear una serie de imágenes que son semejantes a lo que está arriba en el cielo y honrarlas. Escuchar los versículos 3 al 5. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Estaban describiendo la Semana Santa de Málaga y de Sevilla y de todas partes. Los clavan porque si no se caen. Y si no los llevan, no van a ninguna parte. Y si no hablan en su nombre, tampoco dicen nada. Y si hablan en su nombre, están mintiendo porque no han dicho nada. Y no te va a hacer bien, ni te van a hacer mal, sino que van porque son maderas, escayola, pintada, adornada, vestida. ¿Y qué me va a hacer eso a mí? ¿Qué me puede hacer a mí esta pared? ¿Qué creéis que esta pared me puede hacer? ¿Caerse encima mío? Está inanimada. Y tiene tanta escayola como la Virgen de las Mercedes. O la Virgen del BMW, no sé. Queridos, y tenemos temores. Por la otra parte, sabéis, está la idolatría intelectual, es decir, aquellas cosas o asuntos que muchos, también supuestamente cristianos entre ellos, sirven con pasión. Porque la idolatría intelectual es más complicada. Tiene que ver con dinero, con la carrera, la familia, con la salud, con el bienestar, con el saber, con las ideologías, con las seguridades. Yo he estado pensando en unos hermanos que conozco muy queridos de Venezuela, cuyos padres han estado toda la santa vida trabajando, igual que sus abuelos, y han ido juntando durante generaciones para tener una vida cómoda, una casa grande, una paz, y mandan una foto de Venezuela, 2 mujeres sentadas cerca de una vela, que es la única luz que tienen, comiéndose una fruta cortada, que es la única cena que tienen, en una casa enorme con un miedo tremendo, porque no saben si alguien los va a asaltar, si alguien va a venir, si alguien los va a matar. En un plis-plas. Todo por lo que han trabajado generaciones no vale ni un duro. Absolutamente nada, nada. Un tal Morgan escribe, los ídolos que los hombres hacen son siempre los intentos del hombre de proyectar desde su propia conciencia interior dioses a los que pueden rendir obediencia. O en otras palabras, la creación de ídolos es un intento por parte del hombre de dirigir sus propios pasos. El hombre quiere poder controlar su propio progreso, pero el hecho es que el hombre, viciado por el pecado, es incapaz de alcanzar su propio y verdadero propósito o destino. El hombre necesita desesperadamente a Dios y ningún ídolo lo va a llevar más allá de su propio y estrechísimo horizonte. Amados,
nosotros no tenemos que temer a los ídolos, tampoco a los que la sociedad pueda levantar o crear delante de nuestras propias narices. No hemos de temer a Internet. No temamos al materialismo, no temamos nada de lo que parezca amenazarnos, porque estamos en la mano del Dios vivo y los ídolos no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Porque dependen de que sus creadores los muevan de aquí para allá, no tienen vida propia, aunque nos lo quieran hacer creer. Si hemos de temer a alguien, que sea el único y verdadero Dios. El Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Tú eres más que vencedor en Cristo. Aleluya, aleluya. Querido, aquí en este salón hemos visto 3 noes. No al estilo de vida de las naciones. No temer las señales del cielo porque Dios controla. Y no temer a los ídolos. Dios ha de ser temido. Todo eso son vanidades. Vanidad de vanidades. Y tú tienes que plantearte dónde tú estás siguiendo una de estas o viviendo una de estas vanidades de cosas vacías. Ahora pasamos al siguiente salón. Se llama el Salón del Trono. Y el Salón del Trono nos saluda con un brillo tremendo y nos sobrecoge. Miramos al suelo, casi no nos atrevemos a mirar lo que tenemos delante porque nos ciega. Nuestros ojos son 2 rayas finitas que están mirando. Y este salón, a similitud del que acabamos de dejar atrás, también presenta 3 secciones que están entrelazadas y que presentan una lógica clara bajo el lema, cosas que debes de hacer. Si aquello no lo deberíamos de hacer, en este nuevo salón se nos van a decir cosas que debemos de hacer. Lo digo otra vez, queridos, estamos en el salón del trono de Dios y las cosas brillan tanto que apenas vamos a abrir un poco los ojos para no quedarnos cegados de su poder y frente a su magnificencia. Lo que sí debemos de hacer, lo primero, tiene que ver con temer al Rey de las Naciones. Temer al Rey de las Naciones. Versículo 7. En lugar de ser formado, Dios es el que ha formado todas las cosas. Tomás Fuller solía decir, los que adoran a Dios solo por miedo, adorarán al diablo también, si aparece. Por lo tanto, no hablamos de miedo delante de Dios, sino de un temor reverente. En el Salmo 86, 11 leemos, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Temer al Señor no es estar aterrorizado, a menos que uno esté bajo el juicio de Dios. Pero para los que le pertenecen, temer a Dios es reconocer su santidad, es reconocer que Dios es soberano, es reconocer que Dios no es como nosotros, sino que es el creador del mar, de la tierra seca, del universo y de todo lo que en él hay. Es estar asombrados por Dios, pero no en nuestro sentido moderno de estar asombrados, sino de estar perturbados, de estar emocionados al mismo tiempo delante de Dios. Todo cae de rodillas, todo se desploma. Dios es demasiado como para estar de pie delante de Él. Fijaos qué interesante, la palabra hebrea para temer es yaré. Y esa palabra también puede ser traducida por adoración. Pero al hacerlo, no me voy a meter ahí, en ciertos textos se perdería el contraste que está haciendo el escritor. La cuestión que, por ejemplo, en el caso de Jonás, los marineros temían la tormenta, yaré, la tormenta, ¿de acuerdo? Esa era la fuente de su temor y de su asombro, o traducido de otra manera, de su adoración. Tenían un temor delante de esa tormenta. Jonás teme, yaré, al Señor creador de la tormenta. Eso significa que temer al Señor en una situación dada nos dirige a Él y no a lo que está sucediendo. Cuando hay una tormenta en tu vida, teme. Cuando todo se viene abajo, teme, pero no temas lo que está pasando. ¿A quién debes de temer? A Dios que está detrás de lo que está pasando. Dios no es el compi
que a muchos les gustaría, sino la fuente de todo, el creador, el sostenedor y dador de la vida, el que decide soberanamente, el que demanda temor, que como hemos visto no es otra cosa que una forma de adoración. Ese es nuestro Dios y nada menos. Él da y Él quita, Él pone y arrebata. No es la situación lo que nos debe de asombrar, ni retar, ni asustar, ni condicionar. Es el Dios, nuestro Dios, que está detrás de cada situación, en control de todo. Aleluya. Teme a Dios. Teme a Dios. Pasamos a la siguiente sección, que nos habla de honrar al único y verdadero Dios. Versículos 10 y 11. Mientras que no se debe de temer a los ídolos, a Dios sí hay que temerlo. Mientras no hay que honrar a los ídolos, a Dios sí que hay que honrarlo. Y el texto de Jeremías 10:11 está, por así decirlo, es un versículo muy interesante, ese 11. Si lo quieres subrayar, está bien. Porque ese texto en los manuscritos originales es como si estuviera escrito en negrito y en letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque ese texto en concreto está en arameo. Es un idioma muy parecido al hebreo, pero no es hebreo. Y de hecho, ese versículo 11 es el único texto en arameo en todo el libro de Jeremías, que está escrito en hebreo. Es como si él quisiera subrayar bien gordo esa frase. La leo. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Un tal Christian Webb cuenta, un amigo mío me contó la historia de un tío suyo que al jubilarse decidió leer la Biblia. 12 meses después, habiendo logrado fácilmente su objetivo, pensó que con todo el tiempo libre que tenía podría ser capaz de leer todo el libro, toda la Biblia, en un solo mes. Luego se dispuso a leer la Biblia todos los meses durante los próximos 12 años. La leyó 144 veces. Y eso es exactamente lo que hizo. La leyó 144 veces. Rara vez, dice este sobrino, alguien ha estado tan inmerso en la Biblia como ese hombre. Y aquí está la ironía, le dijo su amigo. Mi tío murió poco después y fue el hijo de perra más malo y amargado que podrías llegar a conocer. Eso es exactamente lo que sucede cuando escuchamos, cuando meditamos o cuando leemos la palabra de Dios y no lo honramos. Podemos ser el hijo de perra más malo que ande por esta zona, porque leer la Biblia, porque escuchar la palabra de Dios no cambia. Lo que cambia es ponerla en práctica, llevarla a nuestros pasos. No honramos al dador de la palabra si no la ponemos en práctica. Mira, yo le digo a mi hijo o a mi hija, ahora ya no se lo digo, pero imagínate, con 8 años, por favor, tráeme ese plato y mi hijo no me lo trae. ¿Qué voy a pensar yo? Bueno, se llevaría un cogotazo, así de claro. Y entonces me lo traería, ¿verdad? Si Dios te dice algo y tú no lo haces, ¿tú te crees que estás honrando a Dios? Por eso aquí se nos exige que honremos a Dios. Y honrar a Dios es obedecer la palabra que Dios pone en nuestro corazón. Y queridos, yo lo sé porque yo también me siento ahí, escucho la palabra de Dios. Yo sé que el Señor os habla. Yo sé que el Señor pone cosas en vuestro corazón que son de Él y que debéis de hacerla. De eso va nuestra responsabilidad. Y se nos dice, en este salón del trono, andamos todavía así con los ojos un poquito cerrados, que hemos también de reconocerlo como el hacedor de todo. Esta es la última sección del salón del trono. Él es el hacedor
de todo. Y esto es una frase sencillamente radical. No deja lugar para nadie ni nada más. De hecho, todo nuestro texto subraya y explica este hecho siempre frente a las posibilidades que tienen los ídolos o los diocesillos que la gente se monta. Dios es poderoso, los ídolos son impotentes. Mientras que el Hacedor es poderoso por excelencia, los ídolos son impotentes por definición, tienen que ser llevados de un lugar a otro. No hay vida en ellos, pero Dios no es llevado de un sitio a otro, Dios te lleva a ti de un sitio a otro. ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Que te puedes meter a Dios en el bolsillo y decirle cómo ha de ser tu vida y lo que a ti te gustaría experimentar? Ese no es el Dios de la Biblia. Eso es cualquier otra cosa que le podemos dar el nombre que queramos. Dios tú no lo llevas de aquí para allá. Dios te lleva aquí, a ti, de aquí para allá. A los ídolos, cuando hablamos de Dios, y Dios es eterno, y los ídolos, ¿qué son, queridos? Son manufacturados. Él siempre ha sido. Los ídolos tienen fecha de caducidad, de construcción y de destrucción. Dios es el creador, los ídolos son creados, son pasajeros. Dios es Dios, los ídolos son un fraude. Reconocer a Dios como el hacedor de todo demanda nuestra fe, no ante su grandeza y cómo ésta se refleja en su magnífica creación, sino también y ante todo cuando nosotros estamos en medio del dolor y de lo incomprensible. Es Él del que el profeta Amós pregunta lo siguiente: ¿sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la haya enviado? Él no dice sí ni no. Es una pregunta. Recuerda que es una pregunta que se queda en pie. Queridos, cuando nosotros reconocemos a Dios como el hacedor de todo, estamos reconociendo que de su mano viene lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Y no te da explicaciones. ¿Y sabes por qué? Porque no eres tú el que lleva a Dios de aquí para allá, sino que es Dios el que te lleva a ti. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle a nuestro Creador, no me gusto, hazme de otra manera? ¿No dice el profeta también que Él nos trata como barro y hace de nosotros lo que a Él le place? Ese es el Dios en el que creemos. Por eso andamos por el salón del trono con prisas. Es algo que aprieta. Y nos vamos al último salón, que se llama el salón de las profundidades del alma. No veas. Cuando estaba con Timoteo y Katy en uno de los museos, para llegar a la sección de Egipto, había que entrar en una pirámide. Qué raro, ¿verdad? Entrabas en una pirámide no muy grande y te encontrabas con una escalera de caracol. Y empezabas a bajar por esa escalera de caracol hasta que llegabas al inframundo de los muertos. En este salón de las profundidades del alma descendemos esa escalera de caracol bastante profunda y llegamos al fondo ya bastante mareados. Venimos de la luz de Dios, pero nos encontramos que en las profundidades del alma todo está en penumbra. Nuestro iris tiene que abrirse al máximo ahora para poder ver algo. Íbamos con los ojos así por el salón de antes y ahora estamos así. Así. A ver, ¿qué hay por aquí? Porque todo está en la penumbra, no lo reconocemos. Se trata de nuestra alma. Da un poco de miedo y contrasta fuertemente con el brillo de la gloriosa presencia de Dios que acabamos de dejar atrás. Se parece en cierta manera a aquella película de Una noche en el museo, ¿no? A mí me encantó estar en el museo de la película, pero los bichos se quedaron quietos. Cuando todo cobra vida, ¿sabes? Y tienes que luchar por tu supervivencia en medio de los horrores más indecibles, nuestra alma tiene una tremenda profundidad y ahí hay unas penumbras que a veces es difícil ver cómo somos nosotros por dentro, ¿eh? Entonces, lo primero que nos encontramos es el estado natural. Versículos 8 y 14.
Y se nos dice que nuestro estado natural o el estado natural del hombre es que el hombre está, perdonadme, pero es que lo pone la Biblia, está necio perdido, atontado, embrutecido y que le falta la ciencia. Jolines. Escarbamos dentro de nosotros, nos encontramos eso y decimos, ¿dónde está la escalera? Yo no lo quiero. Y es que en esta primera sección, ¿sabéis? Bajo vitrina y bien blindado para que nadie lo deje escapar, está el estado natural del hombre. Y ese es el estado natural según Dios. Y la verdad es que no es agradable. De hecho, ese estado no es tan natural porque es el pecado que lo ha estropeado y bastante, ¿no? Mirad, los versículos 8 y 14 de nuestro texto no tienen desperdicio. A unas se hacen necios e insensatos, porque doctrina vana es el leño. La Biblia está diciendo aquí, es de idiotas hacerse dioses, es de idiotas seguir las propias ideas, es totalmente demente. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. El leño, queridos, el leño es la religión manufacturada que embrutece y atonta al usuario. Es una religión lego. ¿Sabéis lo que es religión lego, no? Tú pones y tú quitas y tú pones, modelas y remodelas a gusto. Y eso es una estupidez. Dios no es así. A Dios no te lo montas tú. Dios es Dios. No es un lego. Dios es Dios, no es un leño. Por eso la traducción necios o tontos es muy fuerte, pero da en el clavo. No es nada agradable quedarse observando esas vitrinas. Uno tiene miedo de que tenga una fuga y se le pegue el contenido de lo que está ahí dentro. Es como el ébola. Nadie lo quiere porque hasta por el aire viene y te machaca y te mata. Y esa es la naturaleza humana. Queridos, mientras nosotros no nos rindamos al Dios al cual le cantamos y del cual dijimos que es 3 veces santo, y nos rindamos a su presencia, estamos haciendo la mayor estupidez de nuestra vida. Y si tú no escuchas la palabra del Señor a tu corazón, rájate el corazón para que entre algo ahí, porque es que si no, no sé dónde vas a acabar, no sé dónde vas a acabar. Llegamos a la segunda sección, y en la segunda sección escuchamos un grito desde la profundidad, versículos 19 y 20. Ese sitio es ruidoso, contrasta con el silencio de un lugar así. Versículos 19 y 20, fijaos lo que dice aquí. Ay de mí a causa de mi quebranto, mi herida es incurable, pero dije ciertamente, esta es mi aflicción y debo soportarla. Mi tienda ha sido destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y no existen. Ya no hay quien plante mi tienda ni quien alce mis cortinas. Queridos, yo os confieso que cuando estaba leyendo este texto me emocionó. Son el grito de un alma solitaria pero sincera, que sufre su enfermedad presente y que, aunque de forma estoica se dispone a pasar el resto de sus días en dolor, se da cuenta de que no tiene futuro, ya no tiene hijos, su tienda está rota, las cuerdas están cortadas, nadie va a reparar eso, es una vida totalmente destruida, incluso su descendencia, lo que él podía dejar, ha desaparecido. Ahora, ¿qué es lo positivo aquí? Lo positivo aquí, en esa profundidad del alma, en ese grito profundo, es que la persona por fin está reconociendo dónde está. Y se da cuenta de que está totalmente desvalido, roto, partido en pedazos y que no tiene futuro y que lo que haga en la vida, pues oye, mira, vamos a aguantar hasta que llegue el de la guadaña y me lleve por delante. Eso es una pena, eso no es vida, eso es muerte en vida. Queridos hermanos, cuando alguien se quebranta y dice, Dios,
es que ya no tengo nada. Dios se alegra, porque esa es la actitud correcta ante Dios. Cuando nos acercamos a Él, lo hacemos porque esperamos que sea misericordioso con nosotros, que nos mire con gracia, que nos escucha, que nos atienda, que nos alivie. Si no, ¿qué íbamos a buscar en su presencia si lo que llevamos es siempre una porquería? Si no valemos un chavo, ¿qué vamos a esperar de Dios, queridos? Su voz, la voz de Dios, nos dice que quien lo busca, lo encuentra. Y no dice que debes de ir todo limpio y pulido, sino tal y como eres. Y ahora nos encontramos ya a un paso de la salida y entramos en la tercera y última sección de este salón, de las profundidades del alma, que habla de la confianza y de la fe en Dios. Ese fue el consuelo de Jeremías. No sé lo que puede hacer el enemigo, pero sí sé que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Sé que en los propósitos eternos de Dios, cada paso del camino de mi pueblo, de mi propia existencia, está trazado y que Dios hará que todo funcione al final para su propia gloria. Queridos, la verdadera y única fuente de nuestra confianza es cuando la depositamos en Dios. Y yo creo que todos pretendemos que sabemos eso. El único problema es que mientras supuestamente sabemos esto, a veces por la forma en que vivimos estamos negando que eso sea cierto, por lo menos para nosotros. Tenemos un Dios que nos dice, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Tenemos un Dios que nos recuerda que todo el poder es suyo. Nos dice que aquellos que son justos serán recordados por mucho tiempo, que los justos no temen las noticias malas, que confían en el Señor para que los cuide, que tienen confianza, que no tienen miedo, que se pueden enfrentar a sus enemigos con triunfo, dan generosamente a los que necesitan, sus buenas acciones nunca serán olvidadas, tendrán influencia y honor. Lee todo eso en el Salmo 112. ¡Qué cosa más maravillosa! A veces cuando las circunstancias empiezan a parecer malas, pensamos que de alguna manera Dios nos está fallando. Parece que no responde a nuestras oraciones. Nos desanimamos. ¿No hay suficiente dinero a fin de mes? ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Su cónyuge no se lleva muy bien con usted. ¿Quién no ha tenido problemas ahí? Y entonces estamos tentados a buscar en otro lado nuestra confianza. Pero en 1 Pedro 4:19 se nos recuerda que si estás sufriendo de acuerdo a la voluntad de Dios, debes seguir haciendo lo que es correcto. Confía en el Dios que te hizo, porque Él nunca te fallará. Y yo espero que tú deposites tu confianza en Dios, querido hermano, querida hermana, que la deposites en Dios y no en lo que Dios te da. Que la deposites en Dios y no en lo que Dios evita o no evita, te manda o no te manda la vida. Profundidades del alma. La confianza en Dios. Pregúntate si eso es lo que te lleva a ti adelante. Al salir a la luz del exterior, después de este larguísimo paseo, avanzando en la verdad, cada cual va a tomar sus decisiones. Si te quedas o estás estancado en la vanity fair, viviendo como los demás, temiendo del futuro, a ver lo que va a pasar, temiendo a los ídolos, a ver lo que te dicen, a ver si puedes o no puedes, pues yo te invito a que hagas un esfuerzo y pases a la siguiente sección y tengas un encuentro en el salón del trono. Pero por favor, cuando te acerques a Dios y lo veas en su grandeza y en su poder, no te quedes ahí estancado, porque eso rápidamente deriva en la religiosidad evangélica. Los evangélicos muchas veces estamos estancados en el salón del trono. Qué maravilloso es Dios. Oh, estar en su presencia. Oh, el culto a Dios. Oh, qué cultazo. Qué tiempo de alabanza. Oh, qué maravilla, Dios, Dios, Dios. Y nos quedamos estancados ahí. Y convertimos eso en el culto. Y nos equivocamos de plano. Tienes que seguir. Tienes que seguir. Tienes que enfrentarte a las profundidades de tu alma para que Dios te sane,
para que Dios te use para su gloria y honra y para que vivas avanzando de verdad. Queridos, no podemos obviar ese encuentro con nuestra suciedad interior, con nuestra oscuridad. No podemos obviarlo, no podemos taparlo con religión, con diezmos y con cultitos. No, tenemos que enfrentarnos, tenemos que bajar a ese sitio oscuro y decir, esto hay en mi vida y yo esto tengo que llevárselo al Señor para que me dé victoria. Entonces sí que podemos nosotros entrar en una nueva luz, superando la idiotez, gritando a Dios, confiando en que Dios realmente va a escucharnos. Queridos, no tengáis tampoco miedo a la oscuridad de vuestra alma, de vuestras profundidades. Cada uno tiene su historia. Y están ahí para glorificar a Dios incluso, porque cuando vamos ahí y el Señor nos da victoria sobre esa oscuridad, vamos a buscar la próxima, porque lo que queremos es vivir en la luz de Dios. Es lo que el Espíritu siempre nos está instando a hacer. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones. Amén.